Bienvenidos a este nuevo video. En estos momentos les hablaremos del tema de los sindicatos. Existen muchos videos ya relacionados con este tema, pero nosotros, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Económicas, del curso de Derecho 1, hemos preparado este video con la finalidad de enriquecer sus conocimientos. Empezaremos a hablarle de qué son los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones permanentes de trabajadores, el cual forman parte de las estructuras de cualquier organización o empresa, aportando desde la perspectiva laboral. En la actualidad las organizaciones se han vuelto más competitivas. Se vive la era de la calidad de empresas eficientes. En todas ellas los trabajadores juegan un rol importantísimo, por lo que los sindicatos deben ser mirados como un eslabón dentro de los procesos de los recursos humanos. Según el artículo 206 del Código de Trabajo, la palabra sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente. También puede ser trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. También podría definirse como sindicato un cartel o monopolio destinado a obtener los máximos beneficios para sus miembros. Todo sindicato tiene una finalidad. La finalidad más importante de los sindicatos es defender a los trabajadores y negociar con los empresarios sobre salarios y otras condiciones laborales, a fin de mejorar la estabilidad laboral de cada empleado. Funciones de las organizaciones sindicales: representar a los afiliados en las diversas negociaciones colectivas y velar por su cumplimiento y hacer valer los derechos de que en ellos nazcan. Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo cuando sean requeridos por los asociados. En este caso, no será necesario requerimiento de los afectados para que los representen, y cuando se reclamen de las infracciones legales que afecten a la generalidad de sus socios. Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social. Denunciar infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales. Actuar en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación de multas u otras sanciones. Actuar como parte en los juicios o reclamaciones de carácter judicial o administrativo que tengan por objeto denunciar prácticas desleales, asumir la representación del interés social comprometido por la inobservancia de las leyes de protección establecidas en la de sus afiliados, prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua, debiendo estimular la convivencia humana e integral entre los mismos, promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados, canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa y de su trabajo, propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades, sin perjuicio de la competencia de los comités paritarios de higiene y seguridad. Además, debe formular planteamientos y peticiones ante estos y exigir su pronunciamiento. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u otros servicios, y debe participar en ellos, que pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción socioeconómicos y otras. Asimismo,
debe constituir o asociarse a instituciones de carácter provisional o de salud, cualesquiera sea su naturaleza jurídica. Propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones de colocación de trabajadores. Celebrar contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos de trabajo y otros convenios de aplicación general para los trabajadores de la empresa. Participar en la integración de los organismos estatales que les permita la ley. Velar en todo momento por el bienestar económico-social del trabajador y su dignidad personal. Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales y actividades comerciales que sin ánimo de lucro contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sean de utilidad común para sus miembros o asociados. Tipos de sindicatos. Sindicato campesino, formado por trabajadores y patronos de empresas agrícolas y ganaderas. Movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco sería un ejemplo. Sindicatos urbanos. Un ejemplo sería Sindicato de Trabajadores Rurales de Guatemala, entre los cuales ronda la educación, la seguridad, la salud, entre otros. Sindicato de empresas. Agrupa a trabajadores de una misma empresa. Un ejemplo sería la empresa Sabritas, que produce botanas alrededor del mundo, pero posee un sindical de trabajadores en México, el cual se llama Sabritas SADF. Sindicatos gremiales, formado por trabajadores de una misma profesión u oficio. Ejemplo, sindicato agrupado a todos los que trabajen en el sector financiero, bancos, casas de bolsas y fondos de inversión. Sindicato de interempresas, agrupa a trabajadores de dos o más empleadores distintos. Sindicato de trabajadores independientes, agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno. Trabajadores eventuales, constituido por trabajadores que realicen labores bajo dependencia o subordinación. Trabajadores industriales, agrupación en un solo sindicato de trabajadores pertenecientes a una industria determinada, sin considerar profesión, oficio o especialidad. Un ejemplo sería Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción Terraceros de México. Sindicato de oficio, agrupación de trabajadores de una misma profesión u oficio o especialidad, sin considerar industria o empresa. Un ejemplo podría ser los vendedores de verduras de la terminal, que se unen todos y entre ellos eligen a un representante para formar un grupo de sindicatos. Un aspecto importante de un sindicato es el nivel salarial relativo de sus miembros. Estudios estadísticos señalan que en un mismo sector, los trabajadores que forman parte de un sindicato ganan bastante más que los trabajadores no sindicados con la misma calificación, lo que mejora la situación de los trabajadores organizados en sindicatos frente a los no organizados. Sin embargo, el poder sindical está limitado por una resistencia de los empresarios. Estos pueden modificar los procesos productivos para ahorrar mano de obra, subcontratar el trabajo a otras empresas menos sindicalizadas o importar los componentes de otros países. En casos extremos, los empresarios incluso pueden trasladar toda la producción a un lugar no controlado por los sindicatos o a países menos sindicalizados. Los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos del respeto a la voluntad de las mayorías del voto secreto y no por voto de una persona. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derecho y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que pueden pesar sobre sus bienes muebles, rentas o ingresos de cualquier clase.
Otro aspecto importante es que todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato. Para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores, y para formar uno de patronos se necesita un mínimo de 5 patronos. Prohibiciones que tiene un sindicato. Es prohibido para el sindicato o instituciones sindicales conceder privilegios especiales a sus fundadores, personeros ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otra circunstancia, salvo las ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Además, no es lícito que los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos pertenezcan a un sindicato de trabajo que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. ¿Cómo y quiénes pueden constituir un sindicato? Un sindicato se puede constituir en una asamblea de trabajadores en presencia de un ministro de fe. También debe reunir un número de trabajadores o quórum exigidos por ley, y por último, un ministro de fe, el cual puede ser funcionario de la Dirección del Trabajo, notario, oficial del registro civil o un funcionario de la Administración del Estado que haya sido designado en calidad de tal por la Dirección del Trabajo. Empresas que pueden tener un sindicato son todas aquellas que cuenten con las siguientes condiciones. Un punto es que empresas que constan de 50 trabajadores o menos se podrá constituir sindicato con un mínimo de 8 de ellos. Otro punto es que empresas con más de un establecimiento pueden también constituir sindicatos los trabajadores en cada uno de ellos con un mínimo de 25, que representen a lo menos el 30% de los trabajadores de dicho establecimiento. Cabe destacar que cualquiera sea el porcentaje que representen, podrá constituir sindicatos 250 o más trabajadores de una empresa, y que además para cualquier otro tipo de sindicato, por ejemplo, interempresas, independientes y eventuales o transitorios, se requerirá como mínimo 25 trabajadores para formarlo. ¿Quiénes pueden sindicarse? Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados de carácter militar. Sindicatos en las empresas. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Los sindicatos son algo que existen desde hace muchos años. Nacen como una manera de agrupar a los trabajadores y hacer posible la equidad entre los trabajadores y patrones, ya sea por la falta de empatía de las empresas con el trabajador e inclusive por casos de explotación laboral. Esta fue la premisa sobre la cual nacen los sindicatos. Ellos defendían sus condiciones laborales y eran solucionadas por medio de huelgas para lograr ser escuchados. Este movimiento fue distribuido en diferentes partes del mundo. Actualmente, cuando se habla de sindicatos en las empresas, se refieren a asociaciones de trabajadores constituidas para el análisis, mejoramiento y defensa de sus intereses, bajo una visión de igualdad para todo el personal. Si bien hoy en día las empresas están más orientadas a mantener un ambiente laboral sano que invierta por los empleados y su bienestar, pues las empresas son más conscientes que sus empleados son importantes y que gracias a ellos han sido capaces de ser lo que son. Ahora, al tener un sindicato dentro de la empresa trae más ventajas o desventajas. Si bien el tener un sindicato dentro de la empresa no es malo, pues puede ayudarte en muchas ocasiones y te mencionaremos las ventajas que pueden tener. Las ventajas de los sindicatos. Un punto es mejor comunicación con los trabajadores, pues en diferentes ocasiones el trabajador no se siente cómodo con sus condiciones laborales por una u otra circunstancia, por lo que al momento de hablar con el sindicato podrás conocer qué es lo que les molesta y cómo pueden solucionarlo, y eso estipularse en el contrato colectivo. Otro punto es el trabajador contento. El hecho de haberlos escuchado y llegar a un acuerdo legal genera que los trabajadores se sientan conformes con sus condiciones y tengan satisfacción en la empresa, y así de hacer las cosas. Otro punto es mayor productividad, pues el hecho de que los trabajadores se sientan satisfechos y motivados dentro de la empresa genera que tengan una mayor productividad.
Desventaja de los sindicatos. Un punto es que en ocasiones se exigen más de lo justo. Al momento de negociar con el sindicato, puede que se quieran pasar de listos y exijan más de lo necesario, lo que puede provocar un descontento por parte de ambos. Otro punto es las huelgas. También generan algo de ruido y es perjudicial que se generen huelgas por una inconformidad. Para elaborar un acta constitutiva de un sindicato debe de cumplir con los siguientes requisitos. Como primer requisito, es necesario estar conformada por 20 trabajadores. Como siguiente punto, debe de llevar detalladamente lugar y fecha, especificando hora exacta, dirección exacta, día, año que se celebra la sesión. Anotar nombre de la empresa o actividad a la que se dedica cada trabajador. Identificar con nombre completo, profesión u oficio, edad, nacionalidad, estado civil, domicilio, vecindad, con documento personal de identificación, DPI, a cada trabajador. Como siguiente punto, elección del comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales con la indicación de los nombres de cada uno de los miembros electos. Como siguiente punto, nacionalidad y vecindad de los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo. Como siguiente punto, declaración de los miembros del comité ejecutivo provisional indicando que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa. Y como último punto, firmas al pie del acta respectiva de todos los fundadores. La disolución de un sindicato es llevada a cabo si se presentan los siguientes casos: cuando tengan un número de asociados inferior al número legal, cuando no cumplan alguna de las obligaciones que tienen a su cargo, y de no llevarse a cabo una asamblea general por lo menos cada 6 meses que justifica la administración de los fondos. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelven las 2/3 partes del total de sus miembros. En todo caso de no ser así, la disolución le corresponde al Departamento Administrativo de Trabajo nombrar una junta liquidadora, integrada por un inspector de trabajo y 2 personas honorables, escogidas entre trabajadores o patronos. Por último, les hablaremos de los 4 beneficios que busca un sindicato. Como número 1 tenemos mejorar los salarios y prestaciones sociales. Se ha comprobado que aquellos trabajadores o trabajadoras que pertenecen a un sindicato ganan más. Los sindicatos utilizan su fuerza colectiva para negociar mejores salarios, pensiones de jubilación, vacaciones, seguro de salud, pago por enfermedad, horas extras y otras cosas más. Los sindicatos realizan negociaciones con la administración para obtener el mejor trato posible para los empleados, de manera que tú no tengas la necesidad de hacerlo. Número 2. Protección personal. Los sindicatos te respaldan. No solo pueden informarte sobre tus derechos, sino también defenderán esos derechos. Si tu patrón te trata injustamente, puedes contar con el apoyo y la representación experta de tu sindicato. Un delegado sindical es una persona de confianza a quien recurrir cuando no estés conforme con lo que pasa en el trabajo o cuando la administración muestra conductas reprochables. Número 3. La igualdad. Los sindicatos defienden la igualdad de derechos y la igualdad salarial. Luchan contra la discriminación de raza, género, orientación sexual y discapacidad. Fomentan el respeto y la dignidad en el lugar de trabajo. Número 4. Salud y seguridad.
Hecho comprobado, los lugares de trabajo sindicalizados son más seguros. Esto se debe a que los sindicatos no permiten que los trabajadores o trabajadoras arriesguen sus vidas para cumplir los objetivos de producción o para economizar dinero a la empresa. Las únicas personas con autoridad moral para evaluar los riesgos son aquellas que enfrentan esos riesgos. Con el respaldo de un sindicato puedes sentirte seguro o segura al rechazar un trabajo peligroso sin correr el riesgo de perder tu trabajo. Estos son los beneficios que obtienen al pertenecer a un sindicato.